Pues yo soy Diana Bernal, yo soy constructora y gestora en arquitectura. Trabajo con la constructora Prodesa actualmente, me desempeño como directora de proyectos. Bueno, yo actualmente vivo en Mosquera, llevo aproximadamente 8 años viviendo allí. Vivo con mi hija, tengo una hija grandota, vivo con grandotas de 21 años. Entonces tengo una hija grandota. Mi padre y mis hermanos viven en Bogotá. Mi mami no vive, ya hace varios años se fue a vivir con Diosito. Cuando Natalia era pequeña, era difícil, porque ella era pequeña, yo trabajaba y estudiaba. Entonces era muy complejo porque trabajaba, tenía que salir de la casa por tarde a las 5 de la mañana para estar en la obra a las 7, salía a las 5 de la tarde y tenía que correr a la universidad, salía a las 10 de la noche y tenía que correr a la casa y entonces llegaba a la casa a las 11, ya estaba rendida. Mi hija, mientras tanto, pues estaba con unas personas pues yo tenía contratadas como para el cuidado de ella, para que sus tareas y demás. Desde chiquita también le enseñé a ser muy independiente, a poder soltarse un poquito, porque pues lastimosamente en ese momento a las dos nos tocaba de esa forma. Entonces fue bastante difícil. Hoy en día cuando tenemos conversaciones y nos acordamos, decimos fue duro, pero acá estamos y es chévere y hoy hacemos planes las dos y vamos a cine, a comprar ropa, hacemos planes de chicas y es muy chévere. En el sector de la construcción llevo 20 años. Yo inicié en el año 2004 con la constructora Diseño Urbano, era secretaria de obra, fue mi primer acercamiento al sector. Estaba estudiando secretariado en el SENA, se dio la oportunidad de una vacante laboral, se ajustaba precisamente a lo que yo estaba estudiando y la tomé. Una vez estuve allá era muy diferente, porque pues no fue como las secretarias lindas en tacones y demás, porque estaba dentro de una obra. Entonces, el primer día fue muy nuevo para mí y ya después en el desarrollo del proyecto, viendo a los ingenieros y demás lo que estaban haciendo, me llamó muchísimo la atención y me encantó. Por eso, ahí fue cuando tomé la decisión de estudiar construcción. Yo siempre cuento que estudiar construcción fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Porque cuando uno es niño siempre tiene la idea de cuando grande voy a hacer tal cosa. Entonces los niños quieren ser bomberos, quieren ser policías. Yo quería ser médico y yo decía que iba a ser pediatra, porque a mí me gustaban mucho los niños. Entonces, no, yo iba a ser la mejor pediatra. Cuando llego a la obra y veo, lo primero que yo veo es un terreno donde había llovido, había barro y no había nada más. Y muchas personas trabajando. Y un año o año y medio después salgo con una cajita, volteo a mirar, hay unos edificios, un parque y familias disfrutando. Yo dije, esto es lo que yo tengo que estudiar, esto es lo que yo tengo que hacer. Construir es transformar. Y esto, lo que están viviendo estas familias, es lo que yo tengo que hacer. Tengo que lograr que ellos, a través o con el resultado de mi trabajo, puedan vivir así de felices. Y por eso me gusta, y es la mejor decisión que yo pude haber tomado. Yo tuve efectivamente una pareja, yo tuve un hogar con el papá de mi hija, y en los momentos en los que yo estaba estudiando y demás, lo que teníamos era como un jardín adicional al colegio, donde recogían a mi hija, le ayudaban a hacer tareas, le daban su almuerzo y demás, y en las noches la llevaban a mi casa, y ella ahí me tenía que esperar muy juiciosa hasta que yo llegara de la universidad. Entonces, ese lapso de tiempo, mi hija tiene celular desde los 5 años. O sea, cuando ella aprendió más o menos los números y a despichar botoncitos, lo primero que tuvo fue un celular, porque yo le expliqué, mi amor, yo te voy a llamar y si tú me necesitas, oprimes aquí y este botón es el que tienes que oprimir y yo sé que me necesitas. Porque teníamos que comunicarnos, era difícil porque iba a estar sola un lapso de tiempo largo. Entonces, lo primero que ella tuvo fue un teléfono para que ella me pudiera encontrar donde fuera. Si yo veía que la llamada era de ella,
mejor dicho, salía a correr. Y así mismo cuando ella veía que yo la estaba llamando, igual ella estaba muy pendiente y manteníamos en contacto. Fue muy duro. Yo varias noches llegué a la casa a las 11, 11 y media de la noche y mi hija estaba sola acostada en un sofá con una cobija, esperando. Se había quedado dormida esperando. Entonces, en ese momento sí dije, ¿para qué? Yo puedo seguir siendo secretaria, ¿yo para qué estudio más y con el sueldo de secretaria me sirve? Pero también la miraba y decía, ¿y la universidad? Y cuando ella me pedía algo yo no se lo podía dar, o cuando ella quería ir a algún lugar y yo no la podía llevar. Entonces yo decía, no, pero es que yo me tengo que esforzar. Entonces tengo que lograrlo de alguna forma, tengo que lograrlo de alguna manera. En algunas ocasiones logré contar con la ayuda de mi papá. Él, digamos que pues también tenía sus compromisos laborales y no era fácil. Entonces cuando él podía me ayudaba. Y también hablando mucho con ella, desde chiquita, hija, yo te pido por favor esto, yo te pido por favor tal cosa, ayúdame con el colegio, mira no sé qué, tranquila, por eso tienes este teléfono, porque sí fue muy duro. Muchas veces quise desistir, porque sentía que no era, ella no se lo merecía, pero también pensé en el futuro, por eso dije que las mujeres somos muy buenas planeadoras, porque pensé en el futuro y dije, por ese futuro es que me voy a esforzar hoy. Y lo hicimos entre las dos y por eso hoy en día lo hablamos. Sí, mami, ¿te acuerdas cuando me dejabas y yo me quedaba viendo una película, no sé qué? Entonces es chévere. Y hoy en día recogemos los frutos de tanto esfuerzo. Empecé a estudiar construcción y se dio la oportunidad de ser residente de postventas con Prodesa. Se dio la oportunidad y pues me arriesgué, dije sí, yo puedo hacerlo, puedo atender a los clientes y me arriesgué. En ese cargo estuve aproximadamente 2 años y el siguiente ascenso fue a ser residente de acabados. Entonces ya mi contacto no era tan directo con el cliente, ya estaba dentro de la obra, ejecutando actividades de obra, controlando las actividades con las personas que trabajaban conmigo y fue súper chévere. O sea, fue un aprendizaje gigante, aprendí muchas cosas. Y en el año 2020 ya pues obviamente ya había finalizado mi pregrado, todo el tema, me ascendieron a directora de proyectos. Digamos que el rol de la mujer en la construcción con el paso del tiempo, digamos que se ha fortalecido. Sin embargo, es un sector que obviamente actualmente predomina el género masculino, ¿sí? Todos tenemos en la cabeza que construir es un trabajo muy rudo y entonces lo pueden hacer solo los hombres. Pero durante todos estos 20 años que llevo de carrera, me he podido dar cuenta que el aporte que hacemos las mujeres es fundamental. Es el trabajar con detalle, es el trabajar con delicadeza. Y digo yo siempre, es el trabajar con amor, el trabajar desde el ser, de entender que yo trabajo con personas, que sí estamos produciendo tal vez un edificio, una casa, un parque, una vía, pero lo estamos haciendo con personas, con seres humanos. Poder entender que no siempre llegamos de buen genio, a veces estamos tristes, a veces estamos muy contentos y poder, digamos que manejar ese tipo de emociones es muy importante y eso es algo que nosotras como mujeres le podemos aportar al sector de la construcción. Actualmente yo trabajo con Constructora Prodesa, donde en las obras directamente tenemos ya una gran presencia de personal femenino ejecutando labores, pintando, enchapando, haciendo aseo, controlando las llaves. Entonces, digamos que ellas ya participan de este proceso constructivo que antes creíamos que era solo de hombres. Existen también muchos programas, capacitaciones, donde esas capacidades que han demostrado las mujeres que tienen, las pueden fortalecer para desarrollarlas. Tuve en algún momento en Prodesa, tuve una maestra de obra. O sea, ella estaba a cargo del personal como tal de obra, de los contratistas. Ella era mi mano derecha cuando yo era residente. Y esa mujer movió la obra hasta que la entregamos y fue perfecto. Entonces, pienso que aunque la brecha existe, ya todos estamos de la mano trabajando en encontrar los métodos para poder hacer partícipe a la mujer de este sector. De pronto, ese puede ser un camino de dos vías, ¿no? De pronto que la mujer pierda un poco el temor
porque también la mujer siente temor al querer o al tener que enfrentarse a trabajar en construcción, porque siente que es muy difícil y a veces de pronto siente que no lo va a lograr. Entonces, si la mujer deja un poquito el temor, se va a dar cuenta que cada día es más fácil poder hacer partícipe de ese proceso. Y nada, que desde nosotros, desde el sector y las compañías, sigamos trabajando en esos programas que pueden fortalecer todas esas aptitudes que tienen las mujeres y que pueden pues, colaborar y desarrollar trabajando con nosotros. Mujeres que construyen, del premio. Mujeres que construyen es algo que todavía no creo. Es algo muy bonito, de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí en la vida y en mi vida laboral. Recibimos en algún momento una invitación de Camacol para postularnos a este premio. Habían, digamos, diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes categorías. Y me hicieron la propuesta de presentarme a la categoría de Mujer en Obra. Entonces, yo en ese momento decía, ¿será que sí? Bueno, lo voy a intentar, me arriesgo, porque de verdad que esto es de riesgos. Entonces dije, me voy a arriesgar, ¿qué puede pasar? Y lo hice, y después, en maravilloso mes de octubre, me llamaron y me dijeron que gané. Y verme en estas pantallas gigantes del evento, ver que la gente hablaba, me enviaban mensajes, proveedores, yo te conozco, yo sé quién eres, fue fantástico, fue muy bonito. Y de ahí en adelante se han presentado encuentros y se han presentado cosas muy lindas. Entonces, me parece muy chévere el hecho de haberlo logrado por mí, por mi familia, pero también por las personas que vienen atrás. O sea, es genial. Si yo quisiera decir técnicamente qué es el sector de la construcción, pues es uno de los sectores más grandes de la economía del país. Y esa sería una respuesta rápida. El sector de la construcción es uno de los más importantes porque es el que transforma. Nosotros transformamos. Hacemos viviendas, hacemos hospitales, centros comerciales, vías, puentes, parques, ciclorrutas. Todo lo que estamos disfrutando y todo lo que nuestros ojos ven alrededor, si no es de la naturaleza, fue algo que hizo una persona que sabe de construcción. Por eso es tan importante. Desde ese elemento material y desde ese ladrillo, desde ese concreto, puede tener la capacidad de transformar la vida de una persona, de una familia o de una comunidad. Esa es la parte más importante. Y por eso es que es bonito trabajar ahí, porque somos partícipes de esa transformación. Ok, yo quiero decirle a todas las mujeres de este país que no sientan miedo, que sigan adelante, que este sector tiene las puertas abiertas para ellas, para que nos aporten y nos regalen todas esas cosas bonitas que tienen en sus manos, para que nos acompañen en este camino. Eso debemos dejar atrás el miedo, debemos enfrentarlo. Las puertas están abiertas.